Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Tenemos un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo y que involucra a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Se trata de una situación un poco tensa, un momento en el que, según las noticias, su productor se enojó. Sí, lo escucharon bien, su productor. Y hoy vamos a desglosar todo lo que se ha dicho, lo que sabemos y, sobre todo, lo que Demet ha contado. ¿Están listos para sumergirse en este chisme jugoso pero también para entender un poco más el detrás de cámaras de la fama? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en tantas producciones, ¿verdad? Desde sus inicios hasta los papeles más recientes que la han consolidado como una estrella internacional. Su carisma, su talento y su belleza son innegables, y eso la ha llevado a la cima. Pero como en toda carrera exitosa, hay altibajos, momentos de presión, y a veces situaciones que salen un poco de control. Y parece que una de esas situaciones fue precisamente la que involucra a su productor. La noticia saltó como suele suceder en el mundo de las celebridades, a través de rumores y algunas filtraciones en redes sociales y medios de comunicación turcos, que luego se expandieron como pólvora. Se hablaba de una discusión, de un momento de tensión, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasó realmente? ¿Por qué se enojó el productor? ¿Y cómo reaccionó Demet? La verdad es que detrás de cada proyecto exitoso hay un equipo, un director, productores y a veces las visiones no siempre coinciden. El mundo de la televisión y el cine es exigente, lleno de plazos, de estrés y de decisiones que se toman bajo mucha presión. Demet Özdemir, siendo una profesional dedicada, siempre ha mostrado una gran entrega en cada uno de sus personajes. Sin embargo, este incidente ha revelado una faceta un poco más personal de su experiencia laboral. Según lo que ha trascendido y lo más importante, lo que ella misma ha compartido en algunas entrevistas recientes, todo parece haber sucedido durante la filmación de un proyecto importante. Los detalles específicos sobre la causa exacta del enojo del productor no son del todo claros, pero se barajan varias posibilidades. Algunos rumores apuntan a diferencias creativas, a la gestión de tiempos, o incluso a algún desacuerdo sobre la dirección de una escena en particular. Imagínense ustedes estar en medio de una filmación, con todo el equipo pendiente, y que surja una situación así. Debe ser bastante estresante para todos. Pero aquí es donde entra el papel de Demet y su manera de manejar la situación. Ella, con su característica valentía y profesionalismo, no se ha quedado callada. Ha decidido abordar el tema directamente, aunque con la sutileza que la caracteriza. En una de sus apariciones, cuando se le preguntó sobre el supuesto altercado, Demet admitió que sí hubo un momento de tensión con su productor. No se trata de algo que ocurra todos los días, pero sí reconoció que las discusiones y los desacuerdos son parte natural del proceso creativo en cualquier industria, y más aún en la del entretenimiento. Lo que ella enfatizó, y esto es crucial, es que más allá de ese momento de fricción, la relación profesional con su productor es buena y se basa en el respeto mutuo. Aclaró que este tipo de situaciones, aunque puedan parecer dramáticas desde fuera, son a menudo malinterpretadas o magnificadas por los medios. Ella explicó que lo importante es cómo se resuelven estos conflictos. Y en este caso, Demet demostró una gran madurez. En lugar de dejar que la situación escalara o se volviera personal, optó por una comunicación directa y constructiva. Buscó entender el punto de vista de su productor, expresó sus propias inquietudes y juntos encontraron una solución. Ella misma dijo algo así como, a veces, cuando estamos trabajando en proyectos tan intensos, las pasiones se encienden, las opiniones difieren. Lo importante es no tomarlo como algo personal, sino como parte del proceso de hacer arte. Hablamos, discutimos y llegamos a un consenso. Al final, todos queremos lo mejor para el proyecto. Esta es una visión muy valiosa, porque nos muestra que incluso en medio de un enojo o una frustración, la profesionalidad y la búsqueda de soluciones conjuntas son lo que realmente marcan la diferencia. Además, es interesante pensar en la presión que deben sentir tanto los actores como los productores. Los productores tienen la responsabilidad de que el proyecto sea un éxito comercial y artístico, de gestionar presupuestos, de cumplir plazos, y de asegurarse de que todo funcione a la perfección.
Y los actores, por su parte, están bajo el escrutinio constante del público, con la presión de entregar actuaciones memorables y de mantener una imagen pública. Así que cuando hay un choque de visiones, o cuando las cosas no salen como se planean, es normal que haya momentos de estrés. Lo que Demet ha logrado transmitir con su relato es que no hay que temer a estas situaciones, sino aprender a manejarlas. Su actitud de enfrentar el problema, de hablarlo y de resolverlo de manera adulta y profesional, es un ejemplo para muchos. No se trata de evitar los desacuerdos, sino de gestionarlos de forma que no dañen la relación ni el proyecto. En el fondo, lo que ella contó es una historia de superación de obstáculos dentro del ámbito laboral. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay personas reales con sus propios desafíos y que, a pesar de las dificultades, la colaboración y la comunicación son las claves para seguir adelante. Y esta experiencia, lejos de ser algo negativo, parece haber fortalecido la relación entre Demet y su productor. Porque cuando se superan momentos de tensión y se demuestran capacidades de resolución de conflictos, la confianza mutua se fortalece. Ella ha sido muy clara en que valora el trabajo de su productor y que el respeto mutuo sigue intacto. De hecho, a veces, estas situaciones de aparente conflicto son las que nos enseñan más sobre nosotros mismos y sobre las personas con las que trabajamos. Demet, al compartir su perspectiva, nos da una visión más realista y menos idealizada de lo que significa trabajar en la industria del entretenimiento. Podemos imaginar que los medios, al escuchar sobre un productor enojado, tienden a crear un drama mayor del que quizás existió. La información a veces se distorsiona en el camino. Pero lo valioso es lo que la propia Demet ha contado. Ella ha puesto las cartas sobre la mesa, ha explicado su versión, y lo ha hecho de una manera que transmite calma y control. No ha buscado victimizarse ni culpar a nadie, sino que ha puesto el foco en la resolución y en el aprendizaje. Y pensando un poco más allá, ¿qué nos enseña esto como espectadores? Nos muestra que incluso las estrellas que admiramos tienen sus propios desafíos en el trabajo. Nos recuerda que la comunicación es fundamental en todas las áreas de la vida, y que saber manejar los desacuerdos de manera constructiva es una habilidad valiosa. Demet Özdemir, una vez más, demuestra ser no solo una gran actriz, sino también una persona con gran inteligencia emocional y profesionalismo. Para recapitular brevemente, hemos hablado de la noticia del supuesto enojo de su productor hacia Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles causas y, lo más importante, hemos escuchado lo que Demet ha compartido al respecto. Ella ha confirmado que hubo un momento de tensión, pero ha enfatizado que fue un desacuerdo profesional puntual, manejado con comunicación y respeto mutuo, y que no ha afectado negativamente su relación laboral. Ha destacado que las discusiones son parte del proceso creativo y que la clave está en cómo se resuelven. Su actitud ha sido de madurez y profesionalismo, mostrando cómo superar los conflictos en el ámbito laboral. Y bueno, mis queridos amigos, esta ha sido la historia detrás del supuesto enojo del productor con Demet Özdemir, contada desde su propia perspectiva. Espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Siempre es fascinante conocer un poco más del mundo real que existe detrás de los flashes y las pantallas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la forma en que Demet manejó la situación? ¿Creen que estos desacuerdos son inevitables en profesiones tan exigentes? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció útil e intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.